Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio. En esta ocasión me acompaña el licenciado Luis Vega Campos, con quien vamos a conversar sobre la hipoteca legal por deudas en la cuota condominal o con la municipalidad. Antes de iniciar con el tema, les presentaré a nuestro invitado. El licenciado Luis Vega Campos es abogado y notario público, asesor en cobros judiciales, especialista en derecho notarial, municipal y administrativo. Bienvenido, ¿cómo le va, licenciado? ¿Cómo está, Angélica? Muchísimas gracias a usted, a Johan y al colegio por la invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. ¿Qué le parece si para iniciar empezamos con un término genérico pero muy importante? Me gustaría que por favor nos indique qué es una hipoteca. Así es, bueno, como usted bien lo dice, es un término bastante común. Prácticamente es la manera en la que la mayoría de los y las costarricenses pueden acceder a una vivienda. La hipoteca como tal, como definición, podríamos decir que es una garantía real que pesa sobre un bien inmueble que tiene grado preferente. ¿Qué significa esto? Que va a responder por nuestro bien inmueble en caso de incumplimiento de una obligación, en este caso podríamos decir una obligación dineraria, ¿verdad? Y cuando hablamos de grado preferente, significa que va a estar primero en la lista en caso de incumplimiento. Conversemos ahora entre cuáles son las principales similitudes y principales diferencias entre las hipotecas, por favor. Tal vez puntualizando, la principal similitud es que ambas se cobran mediante un proceso ejecutivo hipotecario en un juzgado civil y teniendo a la luz las normas del Código Procesal Civil y las normas generales para el remate del bien. La gran diferencia es lo que ahora más o menos hablábamos cuando las describíamos, es que en una existe un convenio de parte, yo manifiesto o acepto la imposición de este gravamen hipotecario y en la hipoteca legal no. ¿Por qué? Porque nace mediante la posibilidad que brinda la ley para que se imponga el bien en caso de yo incumplir ciertos supuestos que son supuestos que van a variar según el tipo de hipoteca legal que tengamos al frente. Perfecto, ya vamos a conversar en un ratito cuáles serían esas consecuencias para las personas que incumplen el pago de una hipoteca, pero antes me gustaría consultar cuáles son los tipos de hipoteca legal que existen. Ok, perfecto, Angélica. De momento existen algunos tipos que podemos enumerar. La hipoteca legal que nace del artículo 12 de la Ley General de Caminos Públicos, que inclusive es importante mencionar que este artículo brinda la posibilidad de que no solo se persiga el bien que es producto del supuesto del incumplimiento, sino también se podrían perseguir otros bienes inmuebles que sean propiedad de la persona deudora. También tenemos las hipotecas legales que derivan de la ley de agua potable, que estas tienen que ver con la explotación de una concesión de agua potable o también por el uso, administración y demás del servicio de cañerías. También tenemos la hipoteca legal que nace de la ley del sistema de financiamiento para la vivienda y también que es la ley de creación del BAMBI, que estas están unidas a la adquisición de bienes inmuebles o de propiedades mediante las hipotecas de interés social o de bonos de vivienda. Cuando tenemos un bono que popularmente se llama un bono crédito, ¿verdad? Porque tiene las dos características y la parte del crédito o las obligaciones que usted tiene que hacer es con el BAMBI. Si usted incumple, ¿verdad? El BAMBI le puede imponer hipoteca legal y puede retirar la propiedad mediante todo el debido proceso, ¿verdad? Ya ahí al menos llevamos 3. Luego también tenemos las que nacen del régimen municipal, que se derivan del artículo 73 del Código Municipal, que es un artículo que nos dice que todos los tributos municipales, de hecho es muy característico como los engloba a todos los tributos municipales o el incumplimiento en el pago de estos tributos municipales puede generar la inscripción de una hipoteca legal,
¿Qué podemos meter, por llamarlo de algún modo, dentro de todos estos tributos municipales? El impuesto de bienes inmuebles, ¿verdad? El impuesto de bienes inmuebles, que recordemos que cualquier propiedad inscrita en el Registro Nacional, independientemente si está a nombre de una persona, de dos, si está en derecho, si está en fideicomiso, si está hipotecado o no por una hipoteca común, tiene que pagar un impuesto de bienes inmuebles que siempre será el 0.035 del valor fiscal de la propiedad. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. También dentro de estos tributos municipales pueden entrar las multas que imponga la municipalidad por diferentes naturalezas, ¿verdad? Excelente. Y por último tenemos que se han hecho cada vez más características por la dinámica social y habitacional que está teniendo Costa Rica, especialmente en el Valle Central, que son las hipotecas legales que se derivan del artículo 20 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, que estas tienen que ver con el no pago de las cuotas de mantenimiento, de las cuotas condominales, de los intereses sobre estas cuotas, de las cuotas ordinarias o de las cuotas extraordinarias, ¿verdad? Entonces también estas son muy características y cada vez se dan más a menudo. Perfecto, bueno, ¿qué pasa si en tiempo de pandemia, por ejemplo, alguna persona no pudo pagar su hipoteca, etcétera? Ya casi vamos a hacer esa consulta porque antes vamos a irnos a un pequeño corte comercial, ya casi regresamos. Hemos estado aquí, protegiendo a los costarricenses. Cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio. En esta ocasión estamos conversando con el licenciado Luis Vega Campos sobre la hipoteca legal por deudas en la cuota condominal o con la municipalidad. Licenciado, antes de irnos al corte comercial, le consultaba qué pasa si alguna persona, por diversos motivos, la pandemia, porque se quedó sin trabajo, etcétera, tuvo una situación particular, dejó de pagar esa hipoteca. ¿Qué sucede y si se puede hacer algún arreglo de pago? Es una pregunta bastante importante porque inclusive nos permite devolvernos un poco a eso que hablábamos de hipoteca común y la hipoteca legal como tal. Como hablábamos en la hipoteca común, ya existe un acuerdo previo de partes. Entonces, por ejemplo, esta hipoteca que yo saco en un banco público o en un banco privado para poder comprar mi vivienda y que viene dentro de la escritura de compra, esa es una hipoteca común, ¿verdad? Si yo no pago mis cuotas de la hipoteca común, pues me voy a tener que enfrentar a un proceso ejecutivo hipotecario. Pero su pregunta me da pie a hablar del último tipo de hipotecas legales que estábamos conversando, que eran las de la deuda en condominio. Claro. Perdón, las de la propiedad en condominio. ¿Por qué? Porque estas propiedades es muy probable, o en muchos casos, pueden tener o pueden enfrentar dos procesos hipotecarios por los dos tipos de hipoteca. ¿En qué sentido? Que yo saqué mi filial, mi apartamento, mi casa, por medio de un crédito en un banco y por la pandemia no pude pagar el crédito, pero cuidado, porque no es la única obligación que tenemos. Como hablábamos, el artículo 20 nos dice que tenemos que pagar de manera oportuna, de manera al día, digamos, la cuota condominal y los gastos comunes condominales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si tenemos una propiedad en condominio no solo debemos pagar la cuota al banco de la hipoteca común, de la hipoteca normal, sino también pagar la cuota condominal. ¿Por qué? Porque si no pago la cuota condominal, ahí es donde nace, ahí es donde puede salir esta hipoteca legal, que inclusive hasta podríamos decir que es una hipoteca tácita, porque usted se mete al registro nacional, hace una consulta de su propiedad y usted va a ver que ahí nada más aparece la hipoteca del banco,
no aparece la hipoteca legal. La hipoteca legal va a nacer dentro de la consulta del registro cuando usted ya incumple las cuotas condominales y presentan el proceso de ejecución hipotecaria por medio de una hipoteca legal. Ahí con permiso, porque es importante aclarar lo siguiente, es muy diferente que por una situación particular la persona no pueda pagar su hipoteca de crédito de banco, que es lo que estábamos mencionando, a que una persona diga, es que yo no uso la piscina, no, es que mira, yo las áreas comunes no las uso, entonces por eso no voy a pagar la cuota condominal. Eso no se vale, es diferente y son motivos diferentes también, circunstancias distintas. El ejemplo que usted da en el clavo, porque como hablábamos anteriormente, la hipoteca legal la hace por ley. Digamos, yo no tengo que estar de acuerdo, no tengo que dar ningún tipo de permiso. Si incumplo, ya se da. Y en este caso no nos exime, ¿verdad?, del pago de la cuota condominal el tema de no usar las amenidades, como usted bien lo menciona. O por ejemplo, en la hipoteca legal de los tributos municipales, como que yo diga, es que yo no saco tanta basura porque yo reciclo, ¿verdad? O es que yo tengo esa propiedad con todos mis hermanos y mis hermanos no están pagando el impuesto de bienes inmuebles por el derecho que le corresponde a cada uno, entonces yo tampoco voy a pagar. Cuidado, porque como hablamos ya son obligaciones impuestas por la ley. Ok, y ahora, entonces, ¿en qué momento un condominio o municipalidad puede ejecutar la hipoteca? ¿Qué cuidados debemos tener para evitarlo? Aquí tenemos que ver o ir viendo las diferencias entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con condominios, soy asesor legal de varios condominios y también he sido asesor legal en el tema municipal. Entonces, bueno, uno puede ver un poco la teoría y la práctica. Por ejemplo, en los condominios, en la teoría, pues desde una sola cuota, que ya no se pague, ya se podría imponer una hipoteca legal. Igual que pasa en las hipotecas comunes, que tal vez como en las hipotecas comunes hay un convenio escrito, usted puede leer que usualmente dice, el no pago de una sola de las cuotas ya se dará por ejecutable la deuda, ¿verdad? En la hipoteca legal, por lo mismo que estábamos hablando, no hay un documento, es lo que dice la ley. Si el administrador del condominio decide que con solo una cuota ya puede imponer hipoteca legal o decide que 3 cuotas o inclusive la misma asamblea de condóminos, de personas condóminas, pues pueden decidir que a partir de 5, a partir de 3. Por eso le digo es que hay que ver la teoría versus la práctica. Yo he visto condominios que dan 6 cuotas de gracia, por llamarlo de algún modo, y a partir del año. Yo he visto condominios que tal vez son cuotas muy bajas, que dicen, bueno, tal vez a partir de la deuda de 2 millones o de 1 millón en cuotas condominales ya es más rentable para el mismo condominio presentar el proceso. Entonces tienen diferentes situaciones. Y con respecto a las municipalidades, pues también va a variar. ¿Por qué? Porque bueno, es un trámite un poco más engorroso, porque son prácticamente todos los inmuebles dentro de un cantón. Sin embargo, yo he podido ver en la práctica que ya cuando acumulan muchos periodos, ¿verdad?, muchos años, o cuando algunos están cerca de prescribir, que también es un tema importante que en algún momento ya tocamos, ¿verdad?, ya las ponen al cobro para tratar de asegurar, presionar. Con respecto a los arreglos de pago, claro que sí, se puede llegar a arreglos de pago. Recuerden que nosotros podemos llegar a arreglos extrajudiciales, inclusive la misma ley RAC nos posibilita que previo a llegar a un proceso judicial, llegar a este tipo de acuerdos entre partes. En este caso, si yo estoy adeudando las cuotas condominales, es importante, y tengo estas situaciones que usted me está diciendo, falta de trabajo y demás, es importante apersonarme a la administración del condominio o inclusive solicitar un punto vario, solicitar la palabra en la asamblea de condóminos, pues para exponer la situación y ahí tratar de llegar a algún arreglo de pago. Y con las municipalidades, pues también apersonarse a las oficinas de cobro del impuesto de bienes inmuebles para tratar de arreglar su situación. Como hemos hablado en otras ocasiones, lo peor que uno puede hacer frente a un cobro judicial es ignorarlo. Claro. Sino más bien es poder enfrentarlo, poder documentar
documentarse, ¿verdad? Asesorarse por un profesional o una profesional en derecho, y como yo siempre le digo a mis clientes, son problemas legales, por lo tanto hay que buscarle soluciones legales. Algunas recomendaciones finales, porque el tiempo apremia también, que le pueda brindar a las personas que nos están viendo y escuchando en este valiosísimo programa para que tengan en cuenta. Algunos tips finales. Claro, bueno, algunos tips finales es realmente tal vez suena muy simple, pero no descuidarse. No descuidarse, es muy importante leer en el tema de los condominios previo a adquirir una propiedad en condominio, o también en el momento en el que, si ya la compré y no lo he leído, solicitarle a la administración el reglamento del condominio para poder leer. Porque ahí tal vez nos puede decir a partir de cuántas cuotas es que se va a ejecutar, nos va a decir los aumentos, nos va a decir los intereses que se pueden cobrar ante el no pago de la deuda. Y con respecto a las cuestiones municipales, tips importantes. Bueno, por el principio de reserva de ley, la única manera en la que se pueden exonerar o hacer rebajos en los impuestos de bienes inmuebles o en los tributos municipales es por medio de una ley, que es lo que popularmente se llaman las amnistías tributarias. Y usted las ve, Angélica, en todo lado. Los anuncios de las amnistías tributarias están en los periódicos de circulación nacional, en la radio nacional. Usted está viendo ahí un partido del Cartaginés contra Herediano y sale el anuncio de que la Municipalidad de Cartago está ofreciendo una amnistía tributaria. Cuando escuchemos eso, acudamos. Claro. ¿Para qué? Para poder revisar cómo es que está nuestra situación tributaria municipal y aprovechar estos momentos y que se nos rebajen intereses, se nos rebajen multas, etcétera, etcétera, y poder llegar de una mejor manera a estos arreglos de pago. Yo creo que ni los administradores de condominios, ni las asambleas de condominios, ni los consejos municipales a lo largo del país están interesados en quitarle sus casas o sus propiedades a la gente. Yo no lo veo de esa manera. Sin embargo, no hay que despistarnos, ¿verdad? Hay que enfrentar nuestras obligaciones, y creo que estableciendo los canales de comunicación idóneos se pueden aprovechar todas estas oportunidades para solventar y afrontar estas obligaciones. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, don Luis, por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, Angélica, de verdad. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que cada semana puede sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.